Bien, Alberto Fiuni, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolano-Americana Benanchan, nos acompaña porque hay un evento este jueves 21 de septiembre que tiene que ver, lo hemos trabajado en anteriores oportunidades acá, un evento que tiene que ver cómo organizar un presupuesto en el contexto económico que vive en nuestro país y cómo planificar las cosas, es lo que uno puede imaginarse frente a una realidad económica como la que vive Venezuela, Alberto. Entonces, bueno, el reto está allí, ¿no? En medio de una situación difícil, complicada, por momentos dramática en algunos sectores, ¿cómo planificar un presupuesto? Y bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un privilegio nuevamente acompañarte en tu programa. Bueno, creo que estamos en tiempos muy complejos. Hay una desaceleración económica en los primeros meses del año. Sí. Y uno de los grandes retos es cómo presupuestar, así cómo lograr inicialmente un consenso de esas premisas macroeconómicas, contemplando el último trimestre del año y el año 2024, en un entorno bimonetario, un entorno donde tenemos sobrevaluación del bolívar, un entorno con esa desaceleración que cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y uno de los principales objetivos es buscar la forma de incrementar los ingresos por servicio, incrementar los ingresos por venta y reducir y optimizar los costos. Así, una de las primeras recomendaciones que vamos a dar en ese evento es, estamos en tiempos de ser muy creativos, pero apuntando a ser mucho más eficiente, porque Venezuela ya tiene una economía sin subsidios. Entonces las empresas tienen que de alguna manera apostar a ser más eficientes, a tener al cliente como centro de la estrategia para entender qué pueden comprar, qué van a comprar, la diferencia entre un producto diferenciado y un producto commodity. Posiblemente el producto que tiene alta competencia tengo menor margen de maniobra para incrementar el precio, pero si es un producto totalmente diferenciado, voy a tener mayor posibilidad de incrementar el precio. Ahora, y tiene que crecer, Alberto, me imagino, la creatividad, porque en un comportamiento tan irregular como el que tiene la economía venezolana, tú no puedes visualizar como antes se hacía, tú hacías proyecciones de trimestres o semestres o incluso proyecciones anuales para poder organizar un presupuesto para la venta y también internamente para la empresa, pero en esta situación tan inestable e inconsistente, ¿cómo haces? Sí, bueno, la segunda recomendación es que es necesario presupuestar. La única diferencia en relación a otros países es que hay que elaborar múltiples escenarios. Hay que contemplar un abanico de escenarios donde ese presupuesto tiene que ser lo suficientemente flexible y ágil para contemplar los cambios. Así, la única respuesta en un entorno cambiante es la evolución constante. Entonces tenemos que ser capaces de ese presupuesto manejar múltiples variables, estar muy cercanos con expertos, con economistas, con personas que manejen el día a día para definitivamente actualizar dichos presupuestos. De hecho, esos expertos los vamos a tener en el evento, así el centro, digamos, de la estrategia de Benanchan son sus miembros, y vamos a tener la oportunidad este 21 de septiembre de tener a los expertos económicos, a expertos financieros, para poder brindar una gran cantidad de datos, tendencias, para poder definitivamente afinar y preparar presupuestos que nos permiten soportar la gestión financiera de las empresas en Venezuela. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes van a hacer presentaciones? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Cómo se va a desarrollar la dinámica del evento en esta ocasión? Bueno, inicialmente vamos a arrancar con un economista, con Luis Olivero, que nos va a dar de alguna manera todas esas premisas macroeconómicas para poder lograr lo que te mencioné, primero que nada ese consenso de premisas macroeconómicas. Vamos a tener un experto en temas de talento, porque es imposible lograr los objetivos de negocio si no somos capaces de inspirar a los mejores talentos. Hay que impulsar esa creatividad en los talentos, y yo creo que los talentos también tienen que ser el centro de la estrategia. Ahí vamos a tener a José Adelino de Mercer. Vamos a tener dos paneles muy interesantes, uno de ellos viendo historias de éxitos de esas compañías transformadoras, ¿no? Donde vamos a tener a los líderes de Guagua, a la gerente general de Digital, a la gente de Cachea, que creo que son unas plataformas bastante interesantes con temas de financiamiento. Y adicionalmente, un tema que no puede dejar de alguna manera de tocar, así, Benanchan es muy vanguardista y siempre toca en estos eventos los temas de alguna manera que están en agenda a nivel internacional, que es el tema de inteligencia artificial. Vamos a tener un panel
para, de alguna ¿Quiénes manera... participan en ese panel de Ahí vamos a inteligencia va a estar María artificial? Victoria, va a estar un grupo, el grupo líderes de Gensa, un grupo de bufetes abogados para tratar de ver cómo esa inteligencia artificial se puede de alguna manera adaptar a las realidades financieras y a las realidades actuales en Venezuela. Sí, no es fácil, ¿no? El tema, allí también participan, ahora que está muy de moda, el tema de los emprendedores, ¿no? Que también tienen que organizarse en ese sentido. Sí, bueno, el mundo está en un nuevo renacimiento y es necesario, yo creo que hoy por hoy los empresarios hacer empresa como un startup, así, comportarse como un emprendimiento, pero con la experiencia de una corporación, ¿no? Yo voy a Claro. tener la oportunidad de hablar de los 7 pilares de crecimiento. Es una metodología que desarrollamos en EY a través de workshop de más de 5.000 empresas a nivel mundial. Y esos 7 pilares de crecimiento están focalizados a temas de cómo mejorar la forma de operar, cómo hacer una estrategia de precio dinámica donde podamos determinar el willing to pay del cliente, donde podamos crear un nuevo algoritmo de precio que contemple mercado, que contemple segmentación, que contemple no solamente costo. Y eso es válido para Venezuela y, disculpa, en este contexto, en medio Sí, de sí. de las irregularidades de la dinámica Sí, económica fíjate nacional. lo que hemos visto en estos primeros 6, 9 meses, ¿no? Hemos visto no por primera vez, pero hemos visto que ya hay empresas que están reduciendo precios, que han decidido tener una estrategia de precio donde el incremento de precio está por debajo de la inflación para poder de alguna manera mantener market share y para que los valores de venta se mantengan estos 9 meses. ¿Eso en qué sector, por ejemplo, aquí en nuestro país? No, en el sector farmacéutico, en el sector de alimentos, en el sector industrial. Así la caída, por ejemplo, del sector industrial puede estar alrededor de 7, 8 puntos en Sí, los primeros... de acuerdo con la industria, según la última encuesta de coyuntura, había caído 7.6 la actividad en el primer semestre. Exacto. Eso es un buen leñazo, como dicen gráficamente, frente a lo que era la realidad del año pasado. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, los empresarios, a través de la caída de ese volumen, tienen que reinventarse con una estrategia de precio que posiblemente esos incrementos estén por debajo de la inflación o estén por debajo de la mal llamada inflación en dólares. Pero la única forma de yo tener un margen de maniobra con el incremento de precio es poner en los anaqueles un producto totalmente diferenciado. Y lógicamente optimizar costos apalancados en tecnologías y apalancados en iniciativas como presupuesto base cero. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida, Alberto. Estamos conversando con Alberto Fiuni, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolano-Americana Benanchan. Eso es importante, lo que estábamos aquí conversando con Alberto, los incentivos fundamentales, ¿no? Para también desarrollar todas estas posibilidades, y mencionábamos el tema de financiamiento. Hay un problema complejo para la banca nacional que a su vez tiene reflejo en las empresas, en la actividad industrial, comercial, etcétera, o en los diferentes sectores, el sector agrícola también. Sí, bueno, y uno de los grandes retos que hemos tenido estos meses ha sido optimizar el capital de trabajo. Así la banca... las carteras de créditos de la banca ascienden alrededor de $1.000 millones, no es suficiente para apalancar la actividad industrial, la actividad comercial. En el 2000 era, creo, si mal no recuerdo por alguien que me lo comentaba en estos días, era de 45.000 millones de dólares, hace 23 años, y esto es pírrico, 900.000 millones de dólares. Claro, esto ha llevado a que los empresarios tengan que de alguna manera apalancar con pulmón propio lo que es su operación. Sin duda. Y eso requiere que tengas que tener un capital de trabajo óptimo, ¿no? Por ejemplo, tienes que revisar los niveles, los porcentajes de incremento de capital de trabajo versus tus incrementos de venta. Entonces hemos visto en este primer semestre incrementos de lo que es el working capital, el NOF, lo que es, por ejemplo, inventarios, niveles de inventarios y niveles de cuentas por cobrar, que esos porcentajes de incremento han estado por encima de las ventas, ¿no? Y eso ha generado comentarios con respecto al incremento de esas cuentas por cobrar. Es un gran reto porque se tiene que de alguna manera cobrar para de alguna manera generar liquidez. Así, en pocas palabras, es necesario proteger el flujo de caja y asegurar la liquidez de las empresas que lideramos. Eso es así. Dentro de ese organigrama, vamos a llamarlo de esta forma, está también la nómina, ¿no?
¿Cómo haces presupuesto y cómo organizas tu nómina en un marco de dificultades económicas? Hay una presión social evidente, hay una caída del consumo. Si no hay recuperación del poder adquisitivo, entonces no puede tampoco mejorar y dinamizarse de una mejor manera la economía. Son cosas que van enlazadas unas con la otra. Definitivamente, yo soy un fanático de optimización de costos y gastos. Estoy convencido que podemos hacerlo mejor, hacerlo más económico, hacerlo más eficiente, excepto el área de talento. Yo creo que en el área de talento debemos comprometernos en ser más efectivos desde el punto de vista salarial. Pero para ser más efectivos desde el punto de vista salarial, tienes que tener un modelo de negocio óptimo, un modelo de negocio que te permita de alguna manera ser eficiente, donde tengas una estrategia comercial que se adapte hoy por hoy a las realidades del consumidor. Así, el consumidor en Venezuela ha cambiado, el consumidor en Venezuela tiene nuevas necesidades, el consumidor en Venezuela le gusta la buena experiencia. Entonces tienes que ser capaz de contrarrestar esa caída, esa desaceleración y tratar de entender qué van a comprar tus clientes, cuáles son las nuevas necesidades para optimizar el flujo de caja, tratar de rentabilizar los negocios, optimizando costos y el remanente, ese excedente, tienes que invertirlo en el talento. Sería la primera prioridad y la segunda prioridad, tecnología. Así, es necesario, estamos en un entorno donde tenemos que ser capaces de rentabilizar nuestros negocios, pero siendo competitivos. Ahora, tú tienes que hacer crecer los diferentes sectores, porque, por ejemplo, sector industrial, que lo mencionábamos, no se puede apoyar, Alberto, simplemente en el sector alimentos y en el sector manufacturas, y hay un tercero que no recuerdo en este momento, que son los que de alguna forma se movieron con cierta holgura en el desenvolvimiento de lo que ha sido este primer semestre del año 2023. Sí, bueno, Tienes que llevarlo a todos los sectores, pero eso también tiene que ver con las políticas del Estado. Si el Estado no abre más las compuertas, a sabiendas que tiene el poder de decisión en sus manos y le da la oportunidad a la empresa privada, eso no va a ser posible. No, definitivamente hay políticas públicas que pudieran ayudar en temas de financiamiento. Hay políticas que pudieran ayudar también con el tema de la voracidad fiscal. Ya tenemos una nueva ley de organización tributaria que yo creo que va en ese sentido, por ejemplo, en el No área. es del todo satisfactoria, pero bueno, Sí. algo es algo. Exactamente, ya creo que es un primer avance y es uno de los grandes retos que definitivamente tienen los empresarios, ¿no? En este entorno tan complejo, seguir manteniendo los modelos de negocios atractivos, porque el empresariado venezolano apuesta definitivamente a largo plazo, a generar valor agregado a largo plazo. Y es importante que dentro de este presupuesto exista una planificación financiera que permita la sostenibilidad financiera a mediano plazo. Ahora, dentro de los afiliados que están en Benanchan, ¿cuáles están, digamos, en posición más ventajosa y quiénes han sufrido con mayor resedumbre la inestabilidad de la economía nacional? Bueno, nosotros tenemos alrededor de más de 600 miembros. Lo que es el sector farmacéutico, sector alimentos, sector de servicios, sector de telecomunicaciones, posiblemente han tenido de alguna manera un poco mejor lo que son los pronósticos de lo que son los volúmenes de venta, ¿no? O una menor desaceleración, Claro. ¿no? Hay sectores como el sector financiero o el sector de construcción que definitivamente siguen siendo afectados, ¿no? Y principalmente por normativas, por ejemplo, en el sector financiero como lo que es el encaje. El encaje legal sí que sigue siendo muy bajo, ¿no? En ese sentido tú no vas a poder prestar si tú no amplías ese universo de posibilidades. Sí. Una información que siempre en tu programa nos pregunta, que es el intercambio comercial entre los Estados Unidos. Sí, eso te iba a comentar. Ajá. Ciertamente ha mejorado. En las últimas cifras que dimos, Sí. pues muy recientemente, que las ofrecía el gerente general de Benanchan, es que ha mejorado a pesar de los contratiempos, bueno, la tensión política, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. A nivel de exportaciones, primero que nada la balanza es positiva. Así estamos hablando de una Eso balanza. tiene que ver mucho Chevron, ¿no? La presencia de Chevron. Definitivamente. El Sí, sector petrolero. el efecto petrolero de esas exportaciones son alrededor de unos 1.300 millones de dólares de incremento, casi Claro. 550% en el tema de las exportaciones, y eso ha generado una balanza positiva de alrededor de unos 200 millones de dólares. Así, en el pasado teníamos importaciones, o en el semestre del 2022, las importaciones eran alrededor de eran 800 millones de dólares y las exportaciones únicamente 200 millones de dólares. Hoy por hoy estamos alrededor de 1.300 millones en este primer semestre de 2023, 1.300 millones, y eso genera un superávit de 200 millones con un incremento de 500%. Sí, eso es muy importante. Mira, antes de concluir, que ya tenemos
tenemos que despedirnos, Alberto. ¿Cómo te conectas? ¿Cómo los que quieran participar se ubican? ¿Dónde va a ser? En fin. Los esperamos el 21 de septiembre. Toda la información está en las páginas, en las redes sociales de Benanchan. Es Benanchan, arroba Benanchan. Organización, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Es el 21 de septiembre a las 8:30. Es el evento más importante ¿Va a ser dónde? del trimestre. Va a estar en la Esmeralda. Esmeralda, como siempre. Como te mencioné, Benanchan tiene dos eventos emblemáticos, uno es como presupuestar y el otro es perspectiva, y vamos a brindar las herramientas necesarias para poder presupuestar este 2024. Bueno, gracias por toda la información, Alberto, muy amable. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.